Exitoso segundo día de rescate en Tailandia. Ya van 8 niños liberados y en las próximas horas se espera la salida de los últimos 4 y su entrenador. Alcalde de Las Condes y vecinos se enfrenta por construcción de viviendas sociales en Rotonda Atenas. Cuestionado edificio tendría 15 pisos para recibir a 85 familias. Hoy en Reportajes 24, el colapso del Compin. Investigamos la crisis aguda que vive el organismo y el sufrimiento de miles de personas que por meses esperan el pago de sus licencias. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. Continúa el exitoso rescate de los niños atrapados en una cueva de Tailandia. En esta segunda jornada el operativo fue mucho más rápido. En total, 8 niños ya han sido liberados. Aún falta sacar a otros 4 y a su entrenador. ¿Qué pasará con ellos? Veamos el informe. Aplaudieron con alivio a los responsables de entregar las buenas noticias de un operativo que en sus 2 primeras fases está saliendo muchísimo mejor de lo que se pensaba. Cuando las portadas recogían parte de las postales que dejó el exitoso primer día de rescates, en este segundo día de labores los avances fueron aún más significativos. En un tiempo menor al del domingo y con condiciones meteorológicas favorables, ya son 8 los niños que están fuera de la cueva en la que quedaron atrapados hace 17 días. Pudimos completar nuestra misión en 4 o 5 horas menos. Si el tiempo sigue igual y seguimos preparándonos rápido, podremos llevar a cabo la operación aún más rápido. En la casa del entrenador de los niños, amigos y familiares de los llamados jabalíes salvajes se reúnen frente al televisor para seguir los últimos reportes. Por respeto a las familias, las autoridades no han oficializado ninguna de las identidades de los rescatados, pero todos mantienen la esperanza de que se encuentren sanos y salvos. Me estaba preguntando si él está bien. Me dije a mí misma, él está bien. Eso lo sé, pero no lo digo en voz alta. Estaba preocupada, pero mantengo mis sentimientos en silencio. Hace tiempo que no me reía. Sin embargo, sus seres queridos deberán esperar para darles el primer abrazo. No se permitirá ningún contacto físico hasta que los exámenes de sangre demuestren que los niños están libres de infecciones. Los rescatados están en buen estado y felices, pero permanecerán alejados de sus padres por un tiempo porque estamos preocupados por las infecciones. Los doctores están considerando permitir que sus familiares los visiten, pero a cierta distancia o a través de un vidrio. En el colegio de los pequeños se realizan jornadas de oración para que pronto los puedan tener en buen estado de salud y jugando a la pelota en los recreos. Sus compañeros están recibiendo capacitación para que no les hagan ninguna pregunta que les signifique revivir el trauma por el que han debido pasar estos días. Aunque mis amigos ya salieron de la caverna, todavía estoy preocupado por su salud. Se veían muy delgados en los videos. He estado en la cueva 4 veces y también me he quedado atrapado, así es que sé cómo se sienten. Me sentí agobiado y choqueado. Buzos chinos que están colaborando en el operativo de rescate registraron las complejidades del recorrido por el que pasaron los 8 niños que ya están a salvo. Debieron martillar parte de las rocas y sufrieron heridas en los tramos más estrechos. A pesar de las dificultades, se mantienen optimistas. Creo que podemos rescatarlos a todos. No hay ningún problema. Pero aún queda trabajo por delante para salvar con vida a los 4 niños y su entrenador que siguen adentro de la cueva. Dentro de poco se retomarán las tareas para que la historia que concita la atención del mundo entero tenga un final feliz. El día que quedó atrapado en la cueva con los 12 niños de su equipo de fútbol, él los estaba acompañando porque el entrenador titular no pudo hacerlo. Imagínate lo que son las cosas de la vida. El profesor que sigue bajo tierra a la espera de rescate y pidió perdón a los padres. De él estamos hablando. Con apenas 25 años, la vida le ha dado otros fuertes golpes, como la pérdida de toda su familia. Esta es su historia. Nunca su sonrisa expresó tanto alivio. Era una más de esas mujeres a las que les volvió el alma al cuerpo con este video.
Soy la tía de quien es el entrenador. Sus padres ya fallecieron y solo yo y su abuela quedamos. Estoy muy emocionada de verlo. Está perdiendo mucho peso. Lo que su tía percibió es lo mismo que vieron los rescatistas al encontrarlo. Está desnutrido porque priorizó a estos 12 niños cuando racionó la comida una vez que se vieron atrapados. Ekapol Chantawong, de 25 años, es el entrenador que el 23 de junio entró con parte del equipo de fútbol Los Jabalíes Salvajes a esta cueva. No era el líder por iniciativa propia, él era el técnico asistente, pero ese día quedó a cargo porque el entrenador principal tenía un compromiso. A través de un mensaje de Facebook, su jefe le pidió que llevara a los niños a una cancha ubicada en la montaña. Asegúrate de ir en bicicleta detrás de ellos mientras vayan viajando para tenerlos a la vista. Como el equipo con el que iba a entrenar era de los más chicos, le sugirió que llevara a algunos integrantes de la categoría mayor para que lo ayudaran. No hay certeza todavía, pero habrían entrado a la cueva para escribir sus nombres en la roca como un ritual de iniciación. Fue ahí cuando el agua los dejó sin salida. Quiero decirte que hiciste tu mejor esfuerzo cuidando a los niños. Por favor, no te culpes. Era el mensaje que su tía le enviaba días antes que él mismo escribiera una carta a los padres de los niños pidiéndoles perdón. Sus familiares saben que Ekapol carga con una gran culpa, pero también tienen claro que es un hombre que ha superado fuertes golpes en la vida. Apenas con 10 años se quedó huérfano. Su mamá, su papá y su único hermano murieron en 2003 tras una epidemia de enfermedades respiratorias que golpeó el norte de Tailandia. Su tía y su abuela se hicieron cargo de él. Era un chico triste y solitario que poco después decidió ingresar a un monasterio para convertirse en monje budista. Estuvo ahí 10 años hasta el 2015, cuando ingresó a la escuela Maesai Prasitar como asistente del entrenador principal. Su carta a la familia de los niños no solo incluía una disculpa, también una promesa: cuidar de ellos hasta el final. Los papás respondieron a ese mensaje con frases de apoyo. Entrenador, usted está ahí con ellos, salga con ellos sano y salvo, no se culpe. Monday. You have been here 10 days. You are very strong. Y en esa fortaleza, el joven entrenador que aún permanece bajo tierra habría sido imprescindible. La meditación y el resto de habilidades que Ekapol aprendió junto a los monjes budistas es, para quienes lo conocen, lo que mantuvo tranquilos y optimistas a este equipo de valientes. Tomamos contacto ahora con Bárbara Martínez. Ella es chilena, abogada y se encuentra en la zona de Tam Luang, donde se están llevando a cabo los operativos de rescate. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por este contacto. Cuéntanos cómo está el ambiente ahí en las cercanías de la cueva, qué pasa con la lluvia, qué se espera, digamos, para las próximas horas para la tercera jornada de rescate. Hola chicos, muy buenas noches para ustedes y buenos días para nosotros. Acá empezamos ya, son aproximadamente las 8 de la mañana. Recién ahora están llegando los equipos periodísticos de distintos países. El ambiente, lamentablemente, las condiciones climáticas no son las mejores. Hoy día empezamos lloviendo, así que esperemos que la situación cambie. Sí, Bárbara, ¿cómo estás? Gracias por este contacto en directo desde Tailandia. Tú estás observando ahí todo lo que está ocurriendo muy cerquita de esta caverna. ¿Ves, por ejemplo, ambulancias? Te lo pregunto porque en los días anteriores, cuando han llegado las ambulancias, es que el operativo de rescate ya está en marcha. Perdón, no te escucho la pregunta. Si es que ves, ¿me escuchas ahí? ¿Ahora sí? Ahora escucho un poco mejor. Ya, perfecto. Mira, la verdad es que no he visto ambulancias de rescate, no aún. No. Claro, ese es uno de los signos de que el rescate está operativo. ¿Tienes tú algún dato por lo que has podido conversar con la gente que está ahí, con los que están también en tu alrededor, si el operativo ya empezó a esta hora? No te escucho. Sí, ahora sí, a ver si me escuchas bien. Bárbara.
Bueno, tenemos... No, la verdad es que el operativo no sabemos, como les comenté ayer, las autoridades están un poco herméticas en cuanto a la información. No tenemos conocimiento exacto de a qué hora comienzan los operativos de rescate, pero el día de ayer comenzaron a las 11 de la mañana. Y como las condiciones climáticas no son favorables, quizás hoy va a suceder lo mismo. Claro, hay toda una preocupación respecto de la lluvia. Se estimaba que se podía partir la tercera jornada de rescate a eso de las 4 de la tarde. En el día de ayer no llovió tanto, por lo tanto se sacaba el agua con las bombas y no aumentaba tanto con la lluvia. Pero lo que describe Bárbara es que eso puede dificultarse en esta tercera jornada. Cuéntanos un poco del ambiente, Bárbara, que se vive ahí. ¿Hay acceso a las familias? ¿Cuántas personas estimas tú que hay en las afueras de la cueva? No, la familia no se encuentra aquí, la verdad. La familia, hasta donde la gente que se encuentra aquí son voluntarios, básicamente. Se empezó a cocinar, lo mismo que les mostré ayer. Hay voluntarios de todas partes del mundo. Hay también gente tailandesa cocinando para los periodistas. El ambiente es precioso. Está recién comenzando, acá son las 8 de la mañana, no se ven familiares, no he visto ambulancia. Sí, ¿y cuál es el ambiente que se vive en la ciudad, en el pueblo cercano? Yo me imagino que hay muchísimas personas porque se habla de un operativo gigante, que son más de 1.300 rescatistas profesionales que están trabajando ahí. Me imagino que también mucha prensa y la comunidad que está toda pendiente de lo que está ocurriendo con este rescate, ¿o no? Bueno, el ambiente acá está lleno de periodistas de todas partes del mundo. Les comentaba, hay gente de Japón, de Australia, de China, de toda Asia, de Europa. La verdad es que están, como les comentaba ayer, están todos remando hacia el mismo lado, están todos ansiosos esperando noticias. Como les comenté, la prensa está aquí expectante. Recién llegaron porque son las 8 de la mañana. Cuando llegué no había prensa. Ahora están los voluntarios, esa es la gente que se encuentra aquí con el mismo ánimo que estaban ayer. Perfecto, muchísimas gracias Bárbara, abogada Bárbara Martínez, está ahí en la zona de Tailandia. Si ocurriese algo dentro de los próximos minutos, por supuesto que tomamos contacto nuevamente contigo para esta tercera jornada de rescate. Quedan 4 niños y el entrenador todavía dentro de la cueva. Buenas noches. Bien, vamos a avanzar con otros temas, esperando que se reactive este operativo, ¿verdad?, de rescate, que el proceso termina y ha sido 2 veces buenas noticias, así que a lo mejor termina, eso esperamos. Volvemos al país, le dice la esquina de la muerte. Lamentablemente esto no es un examen. Gutiérrez en Cerro Navia ha cobrado una vida, al menos ya ha dejado varios heridos graves en accidentes de tránsito. Según los expertos, el cruce ocurren en cualquier momento, en cualquier esquina de nuestro país. Las consecuencias son graves y fatales en algunos casos. Nadie sabe desde dónde va a aparecer un auto. La responsabilidad es compartida. Peatones o conductores que no están atentos a las condiciones del tránsito. Pero hay una esquina donde la irresponsabilidad de quien va al volante se repite una y otra vez. Como tú te das cuenta, los vehículos llegan y doblan. Hay accidentes siempre acá. En la esquina de la muerte, porque todos cruzan con miedo. Es el apodo que varios vecinos de La Estrella con Salvador Gutiérrez le han puesto a la que ellos consideran la esquina más peligrosa de Cerro Navia. Porque tiene demasiadas opciones para doblar. La razón, estas y otras imágenes que una cámara de seguridad de este almacén ha captado. Solo la semana del 20 de junio, 3 fueron los accidentes registrados. Mira ahí, mira, le hace seña, mira. Ahí lo ves, ¿viste? La historia más reciente que ha motivado a los vecinos a exigir mejoras en el lugar es la de don Alejandro Loaiza, un hombre de 70 años que el 21 de junio, después de dar un paseo, volvía a su casa hasta que... ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Ya? ¿Te acuerdas de lo que te pasó? El bus. Él fue atropellado por un bus, lamentablemente en este mismo sector, y en esta ocasión él fue amputado una de sus piernas, que es el lado derecho. Yo cuando vi el accidente quedé impactado
con el tema de ver sus piernas cortadas. El video muestra el instante del atropello, pero los vecinos también fueron testigos. El caballero que sufrió el accidente estaba en ese lugar que está el caballero. Él dejó pasar incluso 2 vehículos, un auto y un taxi, y después cuando vio que el área estaba despejada, él se tiró a cruzar. El caballero cruzó con luz verde, el bus dobló de allá del lado de la esquina y el caballero estaba a la mitad de camino y él trató de detener el bus. El caballero le hacía señas 3 veces, le hizo señas que se detuviera y no hubo caso, el bus pasó por encima. Con estas señas, don Alejandro intentó que el chofer se detuviera, pero fue infructuoso y terminó bajo las ruedas delanteras del bus. ¿Le levantaste las manos para decirle que parara el bus antes que te atropellara? Sí, le indicaste. Estaban contando a los familiares que él se había caído y que producto de eso el bus pasó por arriba. Y resulta que yo después llego con las imágenes, casi en el minuto de que ocurrió el accidente, llego con las imágenes y les muestro y ahí se pudo aclarar que el accidente no fue así como lo estaban mostrando ellos. Pero este es solo uno de los accidentes que han ocurrido en esta esquina. José es dueño de esta carnicería y su cámara ha grabado no solo estos 3 hechos, sino muchos más. Nosotros llevamos acá 2 años desde que nos instalamos con el negocio y yo creo que fácilmente unos 10 accidentes. Lo peor de todo es que siempre las personas que salen más afectadas en el accidente son las que van cruzando de buena forma. Estos videos captados por la misma cámara y en un lapso de 2 semanas demuestran lo peligroso del lugar. Que a uno le tengan que amputar una pierna por una irresponsabilidad, a lo mejor del conductor que no lo vio, venía distraído, yo no sé cuál habrá sido el factor, pero que la persona cómo quedó, eso es lo grave y eso es lo que hay que evitar que siga sucediendo. Por eso llevamos a un experto que hizo su análisis del entorno en el que ocurren los accidentes. Estamos hablando de un cruce que tiene 2 fases de semáforo y al tener 2 fases de semáforo hay muchos puntos de conflicto. Podría justificarse un cruce semaforizado con 3 tiempos o 3 fases semafóricas. Dado que hay un viraje ahí a la izquierda, donde se podrían entrecruzar los flujos y podría crear un punto de conflicto importante. Modificar el semáforo podría evitar estas situaciones, pero este experto en investigaciones de accidentes de tránsito encontró otros detalles no menos importantes a la hora de evitar una tragedia. El estado de estas vallas peatonales, por supuesto que también ya está desgastado. Hay que pintarlas, hay que ubicar vallas peatonales al frente. Por ejemplo, las líneas de marcada de paso peatones ya están bastante desgastadas. Eso es una responsabilidad también de la municipalidad, en este caso el Departamento del Tránsito de la municipalidad. Si bien es cierto, la solución definitiva al parecer lo que muestra es una tercera fase, mientras tanto nosotros sí podemos colaborar con vallas peatonales, con demarcaciones. Ojo, son acciones que hemos estado realizando, los vecinos son testigos de aquello, si uno ve los distintos cruces de la comuna, hemos estado haciendo una inversión sustantiva. ¿Se compromete que en 2 semanas podría estar demarcada la zona? Me comprometo que en 2 semanas esté demarcada la zona. La solución justamente es agregar una tercera fase en el semáforo. La UOCT va a ejecutar la modificación, ya encargamos la orden de trabajo y de aquí a 30 días el problema debiera estar resuelto y operando en esta nueva modalidad. Para la familia de Alejandro, estas modificaciones serían un triunfo para evitar que otras personas sufran las consecuencias de la irresponsabilidad de quienes van al volante o caminan desprevenidos. A él ya le amputaron una de sus piernas y no se descarta que el pie izquierdo también lo pierda. Y en Las Condes la guerra está desatada entre el alcalde Joaquín Lavín y vecinos de la Rotonda Atenas. Estos últimos protestaron anoche con cacerolas porque quieren frenar, a como de lugar, la construcción de una torre de 15 pisos para viviendas sociales. Aseguran que afectará la plusvalía y traerá más tacos a este sector. El alcalde respondió. El tema de la vivienda social obviamente es un tema que es bastante sensible para todos. Aquí hay un prejuicio. Los experimentos sociales finalmente no funcionan. ¿Por qué nos oponemos? Porque nos baja la plusvalía de nuestra vivienda. El edificio va a ser igual o mejor que los otros que hay en el barrio. La Rotonda Atenas no da abasto. Se van a adueñar de las calles, vamos a tener ropas tendidas por todos lados. Tenemos que tener una ciudad inclusiva.
cacerolas sonaron con fuerza anoche en la Rotonda Atenas en Las Condes, y todo porque un grupo de vecinos quiere evitar a toda costa que se construya un edificio en este terreno. Será una estructura de 15 pisos y 85 departamentos, y lo que le preocupa a algunos es que sean viviendas sociales. Los dardos apuntaron contra el alcalde Joaquín Lavín. Y resulta que nos viene a imponer un estilo de vida. ¿Por qué no se pone idóneo y pone estas torres, este proyecto, frente a su casa? Eso es la vida. ¿Cómo está? Felipe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. ¿Cómo estuvo el cacerolazo anoche? Fue un éxito para hacer el primer manifiesto, digamos, convocó muchísimos vecinos. Alejandro ha vivido en este edificio hace 14 años y hace más de 40 en este sector. Y es un hombre de convicciones claras. No quiere que el proyecto se realice en su barrio. Tú puedes trasladar personas de un sitio a otro, de un día para otro, pero no les puedes modificar sus hábitos, sus costumbres, su forma de vivir, ¿me entiendes tú? Entonces, esto es como traer un trozo del Coliseo de Roma y traer gladiadores porque se van a adueñar de las calles, vamos a tener ropas tendidas por todos lados. Más allá de la estructura, el problema es la gente que va a llegar. Efectivamente, porque digamos, cualquier departamento como este edificio, bajan inmediatamente un 30, un 40% su avalúo. Aquí es donde se emplazarán las viviendas. La mayoría del terreno pertenece al municipio porque aquí opera el Centro Comunitario de Las Condes. La Junta de Vecinos es más cauta, eso sí. Dicen no tener problema con que sean viviendas sociales, sino que es un problema de saturación de edificios. Con que si miramos al frente, ya no tenemos dónde poner otro edificio, sobre todo en una esquina. Tenemos un impacto vial importante. La Rotonda Atenas no da abasto. Aquí no se trata de que si somos mejores o peores. Nadie de aquí nació en cuna de oro. Todos somos de clase media en este sector, ¿ya? Algunos que llegaron de otras partes, que se criaron acá, que sacaron adelante a sus hijos, que sus hijos han sido hoy día profesionales que están trabajando. ¿Ya? Eso quiero que lo dejemos muy en claro. Pero uno no ve que ustedes protesten porque se está construyendo uno allá, un edificio, eso genera impacto vial, hay otros más en la cuadra. ¿Por qué se critica vivienda social, si es que usamos la lógica del impacto vial, y no un edificio que a lo mejor vale 8.000, 9.000 veces? Porque esos terrenos, digamos, fueron de inversionistas que compraron con una finalidad comercial y le da plusvalía al barrio. Pero el alcalde Lavín se defendió. Esta es vivienda social, yo diría top, o sea, son departamentos de 3 dormitorios, de 2 baños, de 64 metros cuadrados. La plusvalía no va a bajar. La verdad es que los barrios de Las Condes han ido subiendo su valor desde hace años y van a seguir subiendo. El principal temor de algunos vecinos es quién vivirá en el proyecto. Según el municipio, personas que hayan vivido en los últimos 10 años en Las Condes y que postulen a un subsidio habitacional. Yo conozco a esos vecinos, lo entiendo, porque es como el temor a lo desconocido. Pero no le tengan miedo a que vengan otros vecinos que también son de Las Condes. Aquí hay un prejuicio. ¿Cómo van a ser las personas que van a llegar? Y por eso los vecinos piden un plebiscito antes de construir. Yo creo que primero que nada él tendría que haber conversado con los dirigentes vecinales, que somos los intermediarios entre los vecinos, ¿ya? Y la municipalidad. ¿Por qué vecinos de Las Condes le van a prohibir a otros vecinos de Las Condes a venir a vivir a su barrio? ¿En base a qué? Un plebiscito, pero si eso no existe ese derecho. La integración llegó para quedarse y por lo tanto desde el Ministerio de Vivienda vamos a seguir avanzando en esa línea. Hoy día tenemos que derribar el muro de la segregación. Quienes están en contra aseguran que hay otros terrenos disponibles, más idóneos, como dice Alejandro. Hay una sensación de que esta decisión a puerta cerrada, bastante populista, puede ser, digamos, una forma simpática de estar pavimentando una trayectoria a las futuras elecciones presidenciales. Si fuera por popularidad, yo no hago nada. Y voy para allá y les digo que no y me lleno de aplausos en la Rotonda Atenas. Yo sé que para muchos de estos vecinos, esto para mí tiene un costo. Convicciones profundas es que tenemos que tener una ciudad inclusiva. No más eso de que las personas vulnerables las vamos a mandar a 2 horas de donde estamos acá. No. Se abre un flanco de guerra para el alcalde Lavín y sus enemigos esta vez son quienes votaron por él. Las cacerolas retumbaron en Las Condes, residentes que no quieren cierto tipo de vecinos.
Esto no puede quedarse así. Son las primeras declaraciones del hombre que el viernes pasado cayó a un socavón de 5 metros en la comuna de San Bernardo. Según relató a 24 horas, iba camino a su trabajo cuando de pronto se lo tragó la tierra. Aunque estudia acciones legales, su prioridad ahora es volver a su casa con su familia. No puede quedarse así, porque es grave. O sea, yo sigo pensando en que si esto le hubiera pasado, no sé, a mi abuela se muere. O sea, imagínate, yo me muero, dejo a 3 hijos. No es grato ni fácil pasar por esto. No resbaló por la lluvia ni se cayó porque iba distraído, sino que literalmente en cosa de segundos se lo tragó la tierra. Así recuerda Héctor la mañana del viernes pasado, cuando de un momento a otro cayó un socavón de 5 metros en la comuna de San Bernardo. El socavón se abrió conmigo cuando iba caminando. No había ningún hoyo, o sea, yo pisé terreno firme, según yo. Y ahí llegué al fondo. Eran casi las 7 de la mañana cuando iba camino a su trabajo. Transitaba por el paradero de Colón con América cuando el suelo cedió. Según Héctor, el accidente no fue en caída libre, se golpeó con las rocas y cayó de lleno sobre aguas hervidas. Yo podría haber estado con mi hijo en ese momento y abajo en el socavón había una tubería de 2 metros de ancho. Estaba rota. Y el hoyo que tenía la tubería era por lo menos 1,5 metros de ancho más. Entonces, hubiera caído un niño solo ahí. La tubería lo succiona y yo no te estaría dando esta entrevista ahora. Afortunadamente la entrevista se pudo dar y aunque pudo haber sido mucho más grave, fatal según él mismo cuenta, fue ingresado a la Mutual de Seguridad sin lesiones de riesgo vital. Tengo un par de rasguños, tengo una trizadura en la costilla producto de un golpe, pero yo pude haber estado quebrado entero. Aunque el parte médico de este viernes señalaba que iba a quedarse 24 horas hospitalizado, este lunes cumplió 3 días. Entre las complicaciones, nos cuenta que este domingo tuvo una infección intestinal producto de haber tragado aguas hervidas, además de la molestia en la rodilla que podría ser más grave que un simple dolor. Me están diagnosticando todavía porque originalmente pensaban que era un esguince, pero ahora descubrieron que al parecer es un tendón que se cortó y de ser así tendrían que hacerme una cirugía de reconstrucción. Y mi prioridad ahora es recuperarme, volver a la casa, estar con mis hijos, lo echo de menos, no he podido ni siquiera verlo. Como familia estamos evaluando las acciones legales. De hecho, Agua Andina se hizo presente, yo lo vi en televisión, ellos se van a hacer cargo, bueno, ellos dijeron que se iban a hacer cargo del tema. También se acercó a mí un personal de Agua Andina, y estamos en conversaciones por lo mismo. Además, no descarta acciones legales contra otros involucrados. Para eso quiere asesorarse con un abogado. Es la recuperación de este hombre de 29 años que de un momento a otro fue el protagonista de esta noticia, la caída a un socavón que, según él mismo cuenta, tantas veces vio en televisión. Agredido por comuneros. Así fue el ingreso de Alex Smith al tribunal de Temuco. El creador del programa Antorcha, que entregó la información falsa en la fallida Operación Huracán, fue formalizado junto a otras 10 personas. Una jornada donde también se presentó el ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, quien ofreció disculpas al pueblo mapuche. Abrupta manera de iniciar su participación en esta instancia, la del profesor Alex Smith, creador del cuestionado programa Antorcha sobre el que se basó la fallida Operación Huracán, que imputó ataques incendiarios a comuneros mapuches que a la postre fueron sobreseídos. Por esta agresión registrada en el Tribunal de Garantía de Temuco, el profesor Smith debió ser atendido de urgencia, paso previo a las acciones que buscan medidas de protección especiales para los días que siguen. ¿Te acaba de ir a constatar lesiones? Sí, al consultorio Miraflores. Recibí un golpe sobre la ceja y una patada. Aquí está marcadita. Y eso. Tengo por mi seguridad la llegada y la salida del tribunal. ¿Y cómo lo va a hacer para los próximos días? Estoy pidiendo medidas de protección. Pero al tribunal acudió también el ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, quien no dudó en pedir disculpas a los afectados, un gesto que para los mapuches no basta. ¿Qué se le dice a los mapuches que fueron imputados en su momento, general? Yo pido mis disculpas y ya las pedí. ¿Le pide disculpas a los mapuches? A todas las personas afectadas, no solamente a los mapuches, a todas las personas afectadas, a todos.
a todas las personas afectadas. Siempre hemos estado en esa línea. La institución pide disculpas a aquellas personas que fueron afectadas por esta situación. Aquí no pasa por pedir perdón. Aquí yo creo que lo único que hay que hacer, lo que debería hacer la justicia, formalizar y condenar a estas personas que han venido haciendo montaje frente de la lucha que lleva el pueblo mapuche, que es justa. Lo claro es que el fiscal Carlos Palma ha imputado por asociación ilícita, falsificación y obstrucción a la investigación a los imputados de mayor jerarquía y vinculación. Existen hechos graves, gravísimos que se han cometido, se ha afectado gravemente el sistema público, la fe pública, el sistema procesal penal en su conjunto, las instituciones del Estado. Y esos delitos, que tienen un bien jurídico claramente protegido, deben ser resguardados con las medidas más gravosas. Vamos a pedir las cautelares de prisión preventiva para el ex general Blue, para el mayor Patricio Marín, para el capitán Leonardo Oces y para el señor Alex Smith. Por espacio en la sala de audiencia, la formalización se cambiará a otro lugar, donde se espera seguir conociendo los fundamentos de esta acusación que ha generado alta expectación y medidas reforzadas de seguridad en el edificio de tribunales de Temuco. Reportajes 24. Está colapsado el sistema que aprueba, que rechaza o revisa las licencias médicas, y cuando esa cadena no funciona, miles de personas dejan de recibir sus pagos. Detrás de una organización sobrepasada hay una advertencia que es urgente: o el sistema cambia o la crisis será cada vez peor. Colapsa la salud mental de miles de chilenos. Las licencias psiquiátricas escalan en las estadísticas. La depresión, estrés, ansiedad son algunas de las causas. Pero detrás de ese tipo de diagnóstico, muchos viven el calvario, el suplicio de tramitar sus licencias médicas. El doctor me dio la licencia es porque estaba con problemas. Yo creo que ellos deben pensar más en no que esta persona me tiró una licencia, sino que más qué es lo que tiene esta persona. ¿Puede ser de que justos paguen por pecadores? Sí, por supuesto. Errores humanos, se caen los aviones, nosotros no podemos caer. No me cabe en la cabeza cómo puede haber alguien pensar que una persona puede estar mintiendo que efectivamente tiene depresión porque se me murió mi hijo. Una pequeña, solitaria vela ilumina el rostro de Tallito, como lo llamaban cariñosamente. Así Cristian y Tabata mantienen vivo el recuerdo de ese hijo que los acompañó por cortos 10 meses y medio. En febrero del año 2017, la tristeza se estacionó en la familia. Luego de una enfermedad provocada por un virus, el pequeño Octavio falleció. Fue un hecho devastador. Luego de esto entramos en una depresión ambos. Por motivos económicos yo tuve que volver al trabajo. Mi mujer seguía con licencia médica. Estuve yendo al psiquiatra y me pagaron las primeras 5, después ya me la empezaron a rechazar. Que sus licencias eran injustificadas. A la pena se sumó el estupor. La primera licencia que le dieron a Tabata fue por 12 días. Fue por 12 días y le dijeron que era pena, que eso se le iba a pasar en 12 días. Me daba rabia y me daba impotencia. Injusto. Porque en el ISAPRE hay un registro de que nos pasó lo que nos pasó. Llegó así esa amarga sensación de estar mendigando derechos. Apelaron al COMPIN, juntaron documentos, agregaron informes médicos, sumaron decenas de trámites. Que te llamen a peritaje 1, 2, 3, 4 veces y volver a contar la historia y volver a pasar por lo mismo, creo que, no sé, es denigrante. El recurso en el COMPIN lo hicieron a través de internet porque les informaron que era más rápido. Han recibido de manera correcta la documentación, pero necesitan nuevamente que ingresen el reclamo con todos los antecedentes. Es ilógico. Es un absurdo. Lo volví a hacer, lo hicimos, estuvimos alrededor de 3 horas ingresando todos los datos nuevamente y nos volvió a llegar el mismo recorrido a un par de días después.
La burocracia es una de las principales quejas de los que tramitan una licencia psiquiátrica. 58% de las enfermedades profesionales son de origen mental, según una cifra del 2017 de la Superintendencia de Seguridad Social. Son 5 puntos más que el año 2016. Y esa realidad se nota en las oficinas del COMPIN. Pero la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez recibe harto más que apelaciones por licencias médicas. Se ve, por ejemplo, el trámite de discapacidad, se ve el trámite de apelaciones de ISAPRE, se ve el trámite de importación de vehículos, trámites de invalidez, de accidentes de trabajo, o sea, es una infinidad de cosas que se hacen en la COMPIN. Se concretan informes, dictámenes, resoluciones y certificaciones. Por eso los trabajadores creen que estas tareas deberían diferenciarse. El modelo ya está agotado. Creo que, y lo hemos conversado también con los funcionarios, quizá la solución sería tener una institucionalidad aparte, digamos, que se relevara el COMPIN. También mejorar condiciones laborales. Quienes atienden público ganan en promedio 400.000 pesos mensuales. Atienden a unos 500 casos diarios. Hay que tener en cuenta que el usuario que viene al COMPIN muchas veces ya viene enojado, porque no tiene el pago de su licencia médica, porque hay un atraso. Es la población más vulnerable también que tenemos, es la que llega a pedir su pago. Generalmente pertenecen a FONASA. Aunque sumando todo, son más de 5 millones de permisos anuales en todo el país. La autoridad apuesta a la descentralización en aumentar el número de licencias médicas electrónicas. Cuando una licencia es rechazada o modificada por el COMPIN, se puede apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. Para saber información sobre el estado del trámite, se puede ir a las oficinas o usar el call center. Vamos a llamar a la Superintendencia de Seguridad Social para saber los procesos que hay que realizar cuando no se pagan las licencias psiquiátricas. Usted se ha comunicado con la Superintendencia de Seguridad Social. Por favor, espere en línea. Su llamado será transferido a una de nuestras agentes. Llevamos 6 minutos, nadie nos atiende. Ahora ni siquiera nos hablan, solo hay música. A los 8 minutos 36. Superintendencia de Seguridad Social, buenas tardes, atiende Sandra, dígame en qué le puedo ayudar. Hola Sandra, ¿qué tal? Mira, estoy hace... ¿Me escuchas? No lo puedo creer. El call center tiene, digamos, protocolos de... Me extraña porque tiene protocolos de atención y cuando está ocupada la operadora hay un sistema que pasa a otro, hay alguien de turno que incluso sale fuera. Música y grabaciones durante 8 minutos. Claro. Después que nos cortaron, tuvimos una segunda llamada. Para consultar el estado de su trámite, marque 2. No, espere en línea y será atendido. Por favor, espere en línea. 7 minutos. Superintendencia de Seguridad Social, buen día, habla Melissa. Han pasado 10 minutos. La misma operadora nos da pistas para entender por qué demoran tanto. Contestamos todo el día teléfono. Somos 2 personas y vemos de Arica a Punta Arenas. ¿Cuántas personas llaman a diario? Más de 1000 personas. Hay gente que se molesta cuando no le entregamos la respuesta que corresponde. Entonces hay mucha gente que también nos agrede verbalmente y tenemos que escuchar a través del teléfono. Sin respiro, tratan de responder todas las llamadas. Somos 3, de hecho una está en colación. ¿Debería haber más funcionarios, por ejemplo, atendiendo? Sí, totalmente. ¿Cuántos? Unos 6. ¿Le parece presentable que existan 3 personas para atender a todas las personas que llaman de todo el país? No, obviamente con la cantidad de llamados que deben haber, 3 no me parecen suficientes, digamos, pero no le puedo decir con certeza si efectivamente hay 3, digamos, porque es un área, digamos, con la que yo no me relaciono directamente. ¿Y no deberían relacionarse directamente?
Es que estamos tan consumidos cada uno en su área, digamos, nosotros en resolver en resolver las reclamaciones que ya ingresaron acá, que esa área queda en la parte inicial, digamos, que es la parte de atención al usuario que ve el ingreso. Carmen Naranjo trata de explicar el sistema. Ella fue designada para atender nuestras preguntas. El superintendente se excusó. Tenía su agenda copada. Mensualmente ingresan a la superintendencia alrededor de 2.000 reclamaciones en relación a licencias médicas. Se repite la misma dinámica. Están sobrepasados. Y la mayor cantidad de licencias rechazadas son justamente las psiquiátricas. Es el mayor porcentaje de todas. Está alrededor del 23-25%, seguida de las traumatológicas, que son de un 22-21%. Acá, en cerca del 70% de los casos, se falla a favor del trabajador o trabajadora. El restante 30% tiene una última opción: los tribunales. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? Ahí, regular. Con 2 permisos médicos impugnados, Alejandro trata de conseguir que le autoricen el pago. Son más de 2 millones de pesos. Para mí es justificativo porque es parte de mi sueldo. Y si el doctor me dio la licencia es porque estaba con problemas. Acá le informan que no puede entrar a la tercera sala de la Corte de Apelaciones porque no tiene representación legal. ¿Usted por qué no llega con abogado? Por los medios. No tengo cómo pagar a un abogado. ¿De dónde? Apenas me alcanza para andar día a día dándole un plato de comida a mis hijos y menos para pagar a un abogado. Es imposible. Pero en el último minuto le permiten ingresar. Se nota que este peruano que vive a años en Chile le faltan herramientas para enfrentar esta instancia. Asiento, por favor. A la salida le explican que deberá aguardar unas semanas para conocer la decisión de los jueces. Hola, hija. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y a ti? Bien, qué bueno. Alejandro trabaja en una empresa de telecomunicaciones. Vendía paquetes de internet, telefonía, cable. Con un atractivo sueldo, con horario flexible, tenía holgada situación financiera. Cuenta. Tenemos que hacer algo para hacer el almuerzo, pues, hija. Hace unos años una grave enfermedad afectó a su esposa. Partió vendiendo el auto, gastó por sobre su presupuesto. Comenzó a desvestir santos para vestir otros. Pero el impacto demoledor fue cuando la madre de sus hijos decidió abandonar el hogar. Todo se sumó, se potenció, desatando una aguda depresión. Tengo problemas con la casa, me están echando de la casa porque no he pagado la casa. Tengo problemas con la universidad de mi hija. Mis compañeros no saben que yo estoy mal económicamente, pero ir a la universidad y que mi papá no haya pagado igual es como, a mí me da vergüenza, porque es como ir prácticamente gratis. Con 17 años, estudiando administración de empresa, Marjorie, igual que sus 2 hermanos, terminan sintiendo la presión. Si no tengo un techo donde vivir, ¿en dónde voy a vivir? ¿Te da pena? Sí. Para mí mis hijos son todo. Ellos son todo. Todo lo que hago o lo que he hecho, lo hago por ellos. Y si algún día falté a alguna persona, le pido disculpas. Pero todo lo que he hecho, lo he hecho por ellos. La verdad es que yo no expreso mucho mis sentimientos y solamente lo abrazo. Yo también te quiero, hija. Tú sabes. ¿Sí? Vamos a salir. Ya verás, confía en mí. Tabata lleva 13 licencias psiquiátricas impagas. Son cerca de 3 millones de pesos. Mientras apelaba a esta decisión, la pareja recibió una noticia inesperada. Volverían a ser padres.
y más encima no me han pagado mi prenatal ni mi postnatal. ¿Por qué no? Porque dicen que no cumplo con los 90 días. El requisito de tener Exacto. cotizado los últimos 90 días. Entonces yo con mi prenatal y mi postnatal estuve todo mi embarazo sin recibir nada. Se refiere al pago de sus cotizaciones. En el caso de que estás con licencia médica, se hace cargo el ISAPRE de cancelar tu salud y tu AFP. Y como no te han pagado tu licencia psiquiátrica, exacto, tampoco te han pagado tus cotizaciones, que solo los endeuda. ¿Qué pellejerías han tenido que pasar por esto? De verdad que me da vergüenza contarlo. Conseguirnos plata, pues. Si eso está. Ya prácticamente me da vergüenza llamar a mi amiga porque ya sabe ya que nosotros le llamamos y es como, ¿me podéis prestar unas luchitas? Es como, no sé, lata, pues. ¿Ustedes siempre tienen conciencia de que detrás de una licencia hay una persona? Siempre, siempre. Pero, como le digo, hay reglamento. Una ordenanza que debe existir, pero que jamás puede estar por sobre el derecho de un trabajador enfermo. Un sistema que hay que revisar, porque cuando no funciona, atrapa como una pesadilla, impide la sanación, evita un nuevo comienzo. Muchísimo que mejorar ahí, porque claramente no dan abasto en la Compin. Las personas sufren, pagan justos por pecadores. La verdad es que hay harto que picar para solucionar ese asunto. Vamos con otras noticias relevantes del día, marcando un fuerte contraste con el caso Penta. El fiscal Pablo Gómez presentó hoy acusación en el caso Soquimich, imputando por el delito de soborno al exgerente de la empresa, Patricio Contese, y por cohecho al exministro Pablo Longueira. Incluso la Fiscalía pidió citar a declarar como testigo al presidente Sebastián Piñera acerca de la génesis de la ley de royalty en la cual su exministro habría favorecido a la minera. Con una maleta repleta de documentos, el fiscal del caso SQM llegó hasta el Centro de Justicia para cumplir con lo prometido. Tras el cierre de la investigación, Pablo Gómez presentó acusación y pidió penas de presidio en contra de 16 personas imputadas por el Ministerio Público. Lo que hemos hecho en el escrito de acusación es pedir el máximo de las penas posibles dentro de las reglas de determinación de la pena que están establecidas en la ley. El primero de los acusados es Patricio Contese, exgerente general de la minera, contra quien se piden 7 años de presidio menor y una multa de casi 1.300 millones de pesos por delitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de la política. Marcando un fuerte contraste con el caso Penta, el fiscal Gómez decidió acusar a Contese por soborno al exministro Pablo Longueira y pidió 818 días de reclusión menor en su grado medio y una multa que supera los 240 millones. No me hago cargo de otra sentido. Nosotros formalizamos ya hace mucho tiempo, más de 2 años, la investigación por el delito de cohecho y esa imputación la mantenemos al día de hoy. Todo lo demás yo no puedo hacer cargo. Por su parte, en contra de Pablo Longueira, pidió 818 días por delitos tributarios y una multa que supera los 11 millones. También es acusado de cohecho con multa de más de 240 millones de pesos, supuestamente por interceder en favor de SQM en la ley del royalty mientras fue senador y ministro de Economía. Por este hecho, el fiscal pide citar a declarar como testigo al presidente Sebastián Piñera para explicar la génesis de la ley del royalty. Otro de los acusados es el ex senador Fulvio Rossi, imputado por delito tributario al facilitar boletas falsas por más de 83 millones de pesos. Para él se pide 818 días de presidio menor y una multa de 5,5 millones de pesos. Por delito tributario también se acusa a Marco Enrique Sominami tras facilitar 36 boletas a SQM por un monto que supera los 390 millones. Se pide una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo y una multa de más de 11 millones. El expresidenciable se refirió a la acusación a través de Twitter. Eso hemos pedido siempre, justicia para la verdad. Mi total inocencia quedará demostrada más temprano que tarde.
El senador Jorge Pizarro también fue acusado de delitos tributarios por las supuestas asesorías verbales de sus hijos a SQM. Este lunes la Fiscalía solicitó su desafuero para poder llevarlo a juicio y arriesga 818 días de reclusión y una multa que supera los 10 millones de pesos. La instancia del desafuero es la única que ha tenido efectivamente esta defensa o que va a tener esta defensa para poder explicar ante un tribunal cuáles son los antecedentes profusos que constan de la carpeta de investigación y que dan cuenta que los hechos que imputa el Ministerio Público no son constitutivos de delito, primero, y segundo, que el señor Pizarro no ha tenido ninguna intervención en los mismos. 16 acusados son los que irán a juicio oral. En paralelo, la justicia confirmó la multa de 1.700 millones de pesos y 4 años de libertad vigilada para los socios de Penta condenados por delitos tributarios y les ordenó además tomar clases de ética en la dirección de empresas. 40 segundos se demoraron dos delincuentes en robar un local de sushi en Villa Alemana. Armados y a rostro cubierto amenazaron a los trabajadores, rompieron vidrios y se llevaron la recaudación del día. Los comerciantes piden más seguridad. Estaba a punto de cerrar el local cuando aparecieron los delincuentes. Violenta sorpresa para este hombre que se aprestaba a bajar la cortina para terminar su trabajo. En ese minuto, a la 1 de la madrugada, es abordado violentamente por dos antisociales. Uno de ellos lo encañona para luego dirigirse directo a la caja registradora. Y voy bajando aquí cuando me pone el arma en la cabeza. En la nube, sí, aquí, atrás. Y con fuerza así. Y aquí empieza a entregar la plata y empieza a moverse para allá, para acá. Totalmente descontrolado. Ingresan de manera agresiva y con una piedra rompen la mampara de vidrio, saltan el mesón para acceder al dinero, sacan la gaveta con la recaudación del día y huyen en dirección desconocida. Súper violento, quebrando vidrio, apuntando con pistola, amedrentando con garabatos, desesperados por sacar la plata de la caja. ¿Cuánto se llevaron más o menos? Mira, alrededor de 1 millón de pesos. Todos lo vulneran, ¿cachai? Evidentemente nosotros ahora vamos a trabajar en tener otros sistemas de seguridad. Dos de sus cajeras, obviamente al verse intimidados por un arma de fuego, además uno portaba una piedra con la cual fracturan el vidrio e ingresan hacia la caja. Duró más o menos 40 segundos lo que es el delito en sí. A la hora del atraco, el negocio estaba cerrado al público, pero con sus trabajadores al interior, que se preparaban para finalizar la jornada, los mismos que desde la cocina intentan refugiarse donde sea para evitar ser golpeados por los delincuentes. Yo dije, van a entrar, nos van a matar a todos, no sé, me pasé mucho rollo, dije, se van a dar la vuelta, nos van a disparar, fue terrible, yo todavía estoy asustada. Este asalto, uno más de la larga lista que han sufrido los comerciantes de troncos viejos en Villa Alemana. Tras rejas de seguridad nos cuentan su experiencia. Otros simplemente por temor prefieren no aparecer en cámara. Dos personas igual pues, ingresaron encapuchados con pistola. Estaba mi señora, sí, y ella. Y saltaron aquí, me pusieron la pistola en la cabeza. Estoy pensando en cerrar mi negocio porque la verdad que exponer la vida por tan poco de repente no vale la pena. Una vez concretado el robo, los antisociales huyen con la ayuda de este vehículo blanco. Pese a que aún no han sido detenidos, la policía acota los círculos para dar con estos delincuentes. Traumática experiencia para estos trabajadores que no será fácil de olvidar. Natalia Compañón negó haber cometido delito tributario cuando el juicio oral del caso Cabal está ya entrando en la recta final. En medio del interrogatorio, el fiscal Sergio Moya sorprendió al preguntar a la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet si al comienzo de la causa su defensa había sido pagada con gastos reservados del gobierno. Primera vez en 3 años y medio que Natalia Compañón declaró públicamente ante el Tribunal Oral de Rancagua. La imputada renunció a su derecho de guardar silencio respondiendo las preguntas de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, que intentaron aclarar el grado de responsabilidad de la acusada en delitos tributarios vinculados a la causa madre del caso Cabal. Afirmo, como he afirmado cada día que estaba en esto, yo no cometí un delito, yo no quise defraudar al fisco, yo no tuve malas prácticas ni conciencia
de que algo malo se haya hecho. Han abusado de mis relaciones familiares para alargar todo este proceso que yo estoy segura que se habría acabado en 1 año en vez de estar aquí durante 3 años y medio. El Ministerio Público le imputó a la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet la confección de boletas o facturas maliciosamente falsas. En la audiencia, el fiscal Sergio Moya sorprendió a Compañón cuando consultó sobre cómo financió su defensa en la primera etapa de este caso. ¿Y es efectivo que esa primera defensa habría sido pagada con gastos reservados de la Presidencia de la República? Creo que para la imputación que yo estoy acá eso no corresponde. No sé si puede contestar porque introdució ella misma el tema y creo que hay razón de sus dichos. ¿Defensa? No, señoría, yo por esta parte yo entiendo de que no hay, que puede responder la pregunta derechamente, si la pagó la presidencia o no. Doña Natalia. No me consta. A las declaraciones de Natalia Compañón se suma el testimonio de su ex socio en Cabal, Mauricio Valero, acusado por soborno. Ambos imputados están en la etapa final del juicio oral en el caso Cabal, que tras 3 años y medio de investigaciones podría tener un veredicto definitivo este miércoles en Rancagua. Más de 120 personas muertas y unas 4.000 viviendas destruidas han dejado las peores lluvias que han azotado a Japón en los últimos 35 años. Con el paso de las horas, el número de víctimas podría aumentar. Nuestra casa fue arrastrada por el río, más de la mitad quedó llena de barro y lodo. Su casa y unas 4.600 quedaron destruidas. En cuestión de 72 horas, incesantes lluvias arrasaron con barrios enteros, destruyeron autos, carreteras, puentes y todo a su paso en el centro, sur y oeste de Japón. Recién este lunes, cuando los niveles de agua comenzaron a bajar, los habitantes pudieron dimensionar los efectos de la inundación más destructiva que haya vivido la región desde 1983. El número de muertos y desaparecidos causado por estas torrenciales e históricas lluvias ha llegado a más de 100 y ocasionó serios daños. Casi 6 millones de personas recibieron la orden de evacuar, la cifra más alta en 35 años. Pero como el llamado no era obligatorio, algunos ciudadanos vivieron la emergencia dentro de sus casas o sobre los techos sin imaginar lo que se les venía. Fue aterrador, muy aterrador. Frente a nuestra casa se formó un río que sonaba muy fuerte. El sonido del agua era muy fuerte, pero el olor a tierra y césped que salía de los deslizamientos era más fuerte aún. Abrí las ventanas y aún así no pude dormir, así de oloroso estaba. Bomberos, policías y militares se desplegaron en las zonas afectadas en búsqueda de los desaparecidos. Trabajan las 24 horas para remover los escombros que hasta hace solo 4 días eran viviendas y otras construcciones. Mientras grupos de ingenieros intentan restablecer los suministros de agua, electricidad y gas. Como todavía hay muchas personas desaparecidas, aumentamos el número de militares de autodefensa a 73.000 que están haciendo todo lo posible para rescatar y ayudar a los afectados. El primer ministro canceló su gira por Europa y Medio Oriente para atender de cerca la emergencia. Aunque el estado de alerta máxima fue retirado este lunes, el peligro de inundaciones y deslizamientos de tierra aún son una amenaza latente en las zonas más afectadas por el fenómeno climático más devastador que haya golpeado a Japón en las últimas 3 décadas. Bueno, a propósito de desastres, ustedes lo recuerdan, el año pasado la zona centro-sur de Chile fue devastada por el incendio más grande del que se tenga registro. Miles de hectáreas de bosque fueron consumidas, pero no todo está perdido. Conocimos una iniciativa inédita para reforestar parte de lo que se quemó. Es la ciencia puesta al servicio de esas víctimas silenciosas, la flora y fauna que ha sido golpeada por la acción humana. Y se perdió todo. Usted ve mi casita, se fue todo abajo. Ya no hay nada. Acá teníamos la cocina y allá era el comedor. Las llamas consumieron pueblos enteros. Miles de familias lo perdieron todo, pero ellos no fueron las únicas víctimas. 15 días de fuego desatado, fue infierno.
que se esparció como el viento desolando más de 500.000 hectáreas de bosques. El peor incendio registrado en la historia de Chile redujo a cenizas millones de árboles. Un duro golpe a la biodiversidad, pero no todo está perdido. Son 70.000 hectáreas, más o menos, de plantaciones quemadas y unas 15.000 de vegetación nativa. Lo que se va a hacer con vegetación nativa es restaurarla. Suena sencillo, pero el trabajo es titánico. Arauco está plantando millones de árboles en algunos de los viveros más grandes del mundo. Técnicos y profesionales trabajan a toda máquina para recuperar el bosque. Hemos ido identificando los mejores individuos. Dentro de las mejores familias, el mejor individuo. Y esos individuos lo estamos ahora propagando en nuestros laboratorios, y eso nos permite tener plantaciones de clones de individuos que realmente son de un altísimo valor genético. Escuchó bien, dentro de este laboratorio los científicos están haciendo clones, gemelos idénticos. Los mejores árboles nacen en tubos de ensayo. Nosotros tenemos el mejor padre, la mejor madre, luego los cruzamos y obtenemos el mejor árbol, el cual después clonamos. Microbiólogos y genetistas trabajan con tecnología de punta, recogen los embriones y los analizan a nivel microscópico. En esta sala nosotros recibimos el ADN de todos los clones de pino y lo que queremos hacer es sacar el carnet de identidad de todos los clones que la empresa produce. La misma tecnología que se usa en humanos, pero al servicio de las plantas. Material genético de alto valor que es criopreservado en nitrógeno líquido. Este material está a una temperatura de menos 196 grados Celsius, por eso es que tenemos todos estos implementos de seguridad que tú tuviste que colocarte para poder ingresar. Aquí en este rack tenemos almacenado en crioviales nuestras células proembriogénicas que van a dar origen finalmente a las plantas que va a generar Arauco. Pero este es solo el comienzo del proceso. La vida de estos pequeños clones de pino va a continuar. No aquí, sino que acá, en el vivero, donde cultivamos estas y otras plantas. Quibolgo en Constitución, Horcones en Arauco y Los Castaños en Valdivia. En total, estos mega viveros producen 75 millones de plantas cada año. Que no es solamente reforestar para poder producir y generar ingresos y generar la parte económica, sino que también preocuparnos de este otro ámbito que es el ámbito ambiental y social. Claro, porque el plan incluye reforestar 15.000 hectáreas de bosque nativo, una operación de rescate que también están desarrollando en Valdivia, pero con la araucaria. Una de las especies más emblemáticas de Chile está en peligro. Estos monumentos naturales pueden llegar a vivir hasta 1500 años, pero hoy día está sometida a un proceso de daño foliar que le hemos denominado, el daño foliar de la araucaria. Y este daño foliar le está provocando en muchos sectores la muerte de estos árboles. Sus hojas están muriendo. Es como si una persona perdiera sus pulmones. Sin hojas, la araucaria no puede conseguir energía y muere. Científicos de todo el mundo están tratando de descifrar las causas. Mientras tanto, hemos propuesto lo que hemos denominado la migración asistida de esta especie. Puede ser un hongo, una bacteria o el cambio climático. Los científicos de CIMEF, junto con CONAF y empresas forestales, ya están rescatando semillas para replantarlas en 18 meses más en otra parte de Chile. Pero ya lo importante, que en el año 2020 vamos a tener salvaguardado este recurso genético. La idea es recuperar estos ecosistemas, flora, pero también fauna. Arauco tiene 300.000 hectáreas de bosque protegido, un vergel de biodiversidad que han captado con cámaras ocultas. Nosotros tenemos unas 200 especies
en categoría de amenaza que pueden estar dentro de los predios. Y entre esas podemos destacar el huemul, la ranita de Darwin, el zorro de Darwin, y lo que nos interesa es que el manejo de la empresa les proporcione hábitat para que éstas permanezcan en esos territorios. Una alianza público-privada, la única manera de mitigar el impacto del cambio climático y la devastación de las catástrofes causadas por los seres humanos. Una serie de acuerdos de cooperación firmó este lunes el presidente Sebastián Piñera con su par de Costa Rica, país donde realizó una visita oficial. Esta mañana, Sebastián Piñera, en compañía de su esposa, Cecilia Morel, arribó a San José de Costa Rica. Allí sostuvo una reunión bilateral con el presidente Carlos Alvarado, tras lo cual firmaron acuerdos de colaboración que incluyen temáticas como igualdad de género, el combate a la violencia y abuso contra la mujer y también cooperación mutua en materia medioambiental. La visita estuvo marcada por el compromiso de ambos jefes de Estado de liderar una alianza que defienda de forma permanente la democracia en la región, que se ha visto amenazada por situaciones como la crisis que se vive en Nicaragua. Hemos compartido desde siempre los valores que hacen grande a los países. El valor de la libertad, de la democracia, del respeto a los derechos humanos, que son valores que a veces creemos que se fundamentan o se protegen solos. La verdad es que hay que estar siempre muy atentos en protegerlos, en promoverlos y en defenderlos, como vemos en nuestro propio continente, que hay amenazas a esos grandes valores. ¿Por qué se dice que este es el Mundial de los Inmigrantes? Bueno, porque el fenómeno que años atrás solo se apreciaba en algunas selecciones, hoy es tendencia en muchas de ellas. El mayor ejemplo lo veremos mañana, cuando se enfrenten Francia y Bélgica, verdaderos combinados del mundo que cuentan con una gran cantidad de jugadores de origen africano. Como no siempre ocurre, estas dos estrellas planetarias lograron ratificar sus pergaminos en un mundial de fútbol, convirtiéndose en figuras de la cita, en emblemas de sus selecciones, que con sendas actuaciones lideraron el paso de sus equipos a las semifinales de Rusia 2018. Y este martes se enfrentan Romelu Lukaku, el referente de área de la selección de Bélgica, versus Kylian Mbappé, titulado de crack, con solo 19 años. Endemoniada velocidad que le permitió meterse en el bolsillo sin problemas a la Argentina de Messi y Sampaoli. Dos jugadores con mucho en común, ambos delanteros, determinantes en el área, ambos inamovibles en sus equipos, el Manchester United y el Paris Saint-Germain. Los dos han sido decisivos cuando la instancia les ha exigido ser grandes. Dos atletas que han dado todo por el país en que nacieron, aunque esto fue fortuito, porque sus orígenes están en otra parte del mundo, en otro continente. Aunque nació en Amberes, Bélgica, Lukaku es hijo de Roger, un jugador de la República del Congo que llegó a Europa para militar en diversos equipos de la segunda división belga. Allí nació Romelu, que desde niño luchó contra todo, contra la pobreza y la discriminación. Seré jugador del Anderlecht, le dijo a su madre, y todas las carencias terminarán, se prometió. A los 11 años, jugando por un club de niños, un padre del equipo rival puso en duda su edad y procedencia. Soy belga, replicó indignado, un hecho que lo marcó, que superó, aunque situaciones de este tipo lo han acompañado toda su vida. Cuando las cosas iban bien, me llamaban Romelu Lukaku, el goleador belga. Cuando las cosas no iban bien, me llamaban Romelu Lukaku, el delantero belga de ascendencia congoleña. Signos de discriminación que muchos de sus compañeros también vivieron, aunque ahora en su país les rinden pleitesía. Si hoy se dice que la inmigración se tomó la primera semifinal de Rusia, Bélgica es un ejemplo. Si este país posee un 12% de población inmigrante, su selección está compuesta por casi un 48% de jugadores cuyo origen está a cientos de kilómetros de la nación que hoy defienden. De ellos, 8 tienen origen africano. Al congoleño Lukaku agrega 4 más, como el Central Company, sumo futbolista de Mali y 2 de ascendencia marroquí. Fellaini es uno fundamental en el triunfo contra Japón.
Los datos de Francia son más llamativos aún. Si el 6,8% de la población es inmigrante, más del 78% representa a los galos en Rusia. Y de los 23 convocados, 14 tienen origen africano. Pogba en Guinea, Umtiti en Camerún, Rami en Marruecos, Dembélé en Senegal, Mali y Mauritania. Y la lista convierte a Francia en una selección del mundo, liderada por Kylian Mbappé, hijo de padre camerunés y madre argelina. Fue un partido de mucha tensión y es lógico, es una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo. Y sí, se podría decir que fue mi mejor partido con la camiseta de Francia. Francia, por su historia, por las que fueron sus colonias, se convierte en un país referente desde hace muchos años. Figuras como Zidane, también de origen argelino, o Lilian Thuram, nacido en Guadalupe, quien siempre levantó la voz en contra de la discriminación, son ejemplos. Lo de Bélgica responde a un plan distinto, porque tras el fracaso en la Eurocopa que organizaron con Holanda en 2000, idearon un proyecto de captación de futbolistas que involucró a niños de diverso origen. Modelo a seguir en Chile, por ejemplo, para aprovechar cualidades de haitianos, colombianos o venezolanos, se preguntarán muchos. Lo cierto es que el fenómeno también se da en Inglaterra, cuya selección está compuesta por casi un 48% de jugadores vinculados a otras naciones, país que por juego se ha convertido en uno de los favoritos. Este martes así se inician las semifinales. Francia-Bélgica abren los juegos, verdaderas selecciones del mundo frente a frente. ¿Y tú por quién vas? ¿Francia o Bélgica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches con la semifinal, la primera que se va a jugar mañana a partir de las 2 de la tarde en un hermoso recinto deportivo en el estadio de San Petersburgo, en la bella ciudad de las noches blancas. Hasta ahí nos vamos para tener contacto con Max Cárdenas. Max, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer en saludarlos. Buenos días acá ya en San Petersburgo. Ya amaneció, ya es día martes, o sea, ya es día de semifinal de la Copa del Mundo. Final anticipada, Bélgica versus Francia. Dos selecciones que se conocen muy bien, que se han enfrentado en más de 70 oportunidades, que son países vecinos que comparten la misma lengua y el mismo estilo de juego. Se dice que quien gane este partido será el campeón de Rusia 2018. Esta es la previa de San Petersburgo, de Bélgica versus Francia. Nos acercamos a la gran final de este día domingo en la capital rusa, pero antes parada obligada en San Petersburgo, en la Venecia del Norte. Muchísimos hinchas latinoamericanos aún a quien apoyan, a Francia, a Bélgica, a Croacia o a Inglaterra. Y ahora, no sé, es difícil. Croacia, me gusta cómo juega Croacia. Pero ya no hay ningún sudamericano, latinoamericano. Espero que... Francia, me gusta cómo juega Francia. Sí, cualquiera menos de Inglaterra. Apoiamos a Croácia. Não tem nenhum sul-americano, não tem nenhum time pra gente torcer. Eu torço pra ver. Quero que todos os jogos sejam tipo 5-5, 6-6. Quero ver um monte de gol. Muchos goles se anticipan este martes en San Petersburgo. 14 lleva Bélgica, la selección más goleadora del torneo, que se complicó sorpresivamente ante Japón, pero eliminó al favorito de siempre Brasil y va por su primera corona planetaria. Es uno de los partidos más importantes del año. Todos estarán atentos a lo que pase. Es una gran oportunidad para todo el equipo y para toda Bélgica. Segunda vez en semifinales. En 1986 el sueño terminó con el cuarto lugar, justamente perdiendo la definición ante Francia. Nosotros los conocemos, ellos nos conocen. Particularmente tenemos muchos jugadores que son compañeros de equipo de los belgas. Increíblemente, 73 partidos ya entre ambas selecciones, mayor número de victorias para Bélgica, pero cuando vale, se imponen los galos, 5-3 en duelos oficiales y venciendo las dos veces en la máxima cita. Pese a que ambos equipos podían reconocer el terreno de juego, Bélgica prefirió entrenar en su búnker allá en Moscú, mientras que el conjunto galo de Didier Deschamps sí reconoció el terreno del San Petersburgo Arena. Ahora, Pavard y Kanté entrenaron al margen y no apareció por ninguna parte, al menos en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, la gran estrella Kylian Mbappé. Sorpresa la ausencia del joven crack del PSG, aunque el técnico aseguró que están todos listos. Antoine Griezmann entrena los lujos y Pogba tiene claro en qué arco va a convertir. ¿O no? No, en este otro, ahí seguro.
Hace 2 décadas y con solo 21 años, Thierry Henry se colgaba la medalla de campeón del mundo, título que levantó su capitán y hoy técnico de Francia, Didier Deschamps. A nivel personal va a ser un placer volver a verlo mañana. Este martes se volverán a cruzar, pero como rivales, Didier es el asistente técnico de Martínez en Bélgica. Dos viejos conocidos se verán las caras en un partido entre naciones vecinas que comparten lengua y estilo de juego. Es la final anticipada de la Copa del Mundo. Este objeto volador no identificado costó 1.1 billones de dólares, 600% más que de su presupuesto inicial. Acá, 65.000 espectadores lo verán en vivo y millones por televisión. En Chile, por la pantalla de TVN, transmisión muy temprano, este partidazo, Bélgica versus Francia. De aquí, dicen, sale el campeón de la Copa del Mundo. Muy bien, Max, muchas gracias ahí con ese estadio, el más caro del mundo, a tu espalda para este partido entre Francia y Bélgica. Bélgica, la única selección de estas 4 que están en semifinales que tiene campaña perfecta, con 5 triunfos. La selección dirigida por Roberto Martínez. ¿Cómo explicar este gran rendimiento que ha tenido con un juego colectivo a alto nivel, también con individualidades, con Courtois en el arco, con Kompany como un líder en la defensa, con Hazard, Lukaku, Kevin De Bruyne, en fin, son muchas las individualidades para esta selección que ya logró un objetivo, llegar a las semifinales. Lo mismo que la selección que logró las semifinales en el Mundial de México 1986. Aquí vemos nota de Bélgica a continuación. Bélgica amenaza en las semis de Rusia 2018. Creemos que podemos ser campeones. Hemos trabajado para eso. El fútbol de nuestro país se ha cimentado desde la base para lograr cosas importantes. Y creo que esta es nuestra gran oportunidad. Los Diablos Rojos enfrentarán este martes a Francia en San Petersburgo buscando el paso a la final, instancia que solo disputaron en México 86 cuando fueron eliminados por la Argentina de Maradona. Cinco triunfos en 5 partidos, 14 goles a favor y solo 5 en contra, un 100% de rendimiento, números que los tienen invictos y que los posicionan como el mejor equipo en lo que va del Mundial. Si hoy me preguntas a los titulares de los 11 belgas, le pones la camiseta de Argentina o de Brasil, digo, son campeón del mundo. Claro, tal cual. Elogios para un plantel que ha sido tildado como la generación dorada, un grupo de destacadas figuras tales como Courtois, Kompany, Witsel, De Bruyne, Hazard y Lukaku, por mencionar a algunos. Un plantel que ya había generado altas expectativas en Brasil 2014, pero que cayó en cuartos 1-0 ante Argentina. Pero ¿cómo surge su cartel de candidato que hizo la Federación Belga para formar a un equipo tan competitivo que incluso en 2015 alcanzó el número 1 en el ranking FIFA? C'était à la fédération, il y avait Michel Sablon. Michel Sablon avait travaillé là-dessus, sur ce plan de formation. Todo comenzó en la Eurocopa del 2000 cuando el entrenador Michel Sablon comenzó a diseñar el proyecto Bélgica, una iniciativa que buscaba formar futbolistas desde niños. La idea fue que los clubes fundaran academias en que se implementarían 3 bases fundamentales. Todas las categorías juveniles debían utilizar el mismo sistema táctico. Se modificaría el formato de juego a 5 contra 5 o 7 contra 7 para así reducir los espacios y aumentar la movilidad, y además se fomentó la captación de talentos inmigrantes. Et des joueurs comme Witsel, De Bruyne, Courtois, Fellaini ont profité de ça en Belgique, dans des bonnes écoles de formation comme au Standard, comme à Anderlecht ou à Genk. Una estructura de trabajo a largo plazo que encontró frutos en Beijing 2008 con la obtención del bronce. Sin embargo, faltaba una última pieza que permitiera guiar a este grupo de estrellas para lograr un título. Fue ahí cuando apareció el español Roberto Martínez, un DT que clasificó invicto a Rusia 2018. Y no solo eso, con el triunfo ante Brasil, extendió la racha 22 meses sin conocer de derrotas. Si somos o no la generación de oro no es lo más importante. Llegar a la final de este torneo o ganarlo es muy complicado. Hay que derrotar a grandes equipos. Esperamos mucho tiempo por esto y debiésemos estar orgullosos por lo que hemos logrado hasta ahora. Sin embargo, nos ilusionamos con más. Un equipo sólido, la generación dorada de Bélgica va por el gran asalto. Los Diablos Rojos se ilusionan con ser campeones por primera vez en su historia futbolística. ¿Se da cuenta? Ese talento de los inmigrantes hay que desarrollarlo, hay que pulirlo, hay que formarlo. No es todo por obra de magia. Aquí hay un trabajo, planificación, un trabajo de captación de los menores, una política deportiva, ¿sí? Con inversión en los barrios también.
algo que podríamos llevar a cabo acá en nuestro país a largo plazo, y no solamente en el fútbol, sino que también con el desarrollo de todas las disciplinas. A mi espalda, Jorge Sampaoli, que la prensa argentina en algún momento dijo que no era más el técnico del albiceleste, es ratificado en su puesto por el momento, el casildense. Y el árbitro dice, mejor terminemos con esto. Messi, un final triste. El fracaso mundial golpeó a toda Argentina, a Messi, la dirigencia, pero especialmente a Jorge Sampaoli. Ya de regreso en Buenos Aires, la atención era una sola. Bueno, la información de última hora tiene que ver con el futuro de Sampaoli. Atentos y atentos. Terminó la reunión con Sampaoli. Atención, terminó la reunión en la AFA. Cita entre el presidente de la Federación Argentina y el técnico casildense. El propósito, destrabar la salida del entrenador para no pagar los $8,5 millones por su despido. ¿Están sentados? Señores, sigue Jorge Sampaoli al frente de la selección argentina. Y así lo ratificó después la AFA, señalando la conformidad por el trabajo hecho, aunque a fin de mes igualmente será reevaluado por el Comité Ejecutivo de la Dirigencia Trasandina, aunque antes dirigirá la Sub-20 en el torneo de la Alcudia de Valencia. Siga o no, lo único seguro es que será sin su escudero, Sebastián Becachese. He decidido poner ya fin a ese vínculo. Las cosas que he tenido que decir siempre la he manifestado con Jorge en persona, y las cosas que tenía que decir se las dije a él en persona, ¿no? Nunca más con Sampaoli, el hombre más criticado hoy en Argentina por forzar su permanencia en la albiceleste. Sampaoli no quiere renunciar. El Chiqui Tapia le dijo que lo piense. Ya es la tercera cabeza de caballo que le meten en la cama. Todavía no han logrado convencerlo, como en aquella escena del Padrino. Con esto de chancho arriba del árbol. La verdad que no me sentí un poco avergonzado después. Sí. Pero bueno, se me fue un poco la mano. Me llamaron los chanchos, me dijeron que no lo hiciera nunca más. No hace falta que te digan que no te quieren para darte cuenta que no te quieren. ¿Entendés lo que te digo? Hasta te voy a decir algo. Ya sabe que hasta te enterás que ya hablaron con otro entrenador. Así marchan los tensos días de Sampaoli en Argentina, planificando el futuro de la selección trasandina, a pesar de que muy pocos, bien pocos, lo quieren aún en Ezeiza dirigiendo a Messi. Estamos de regreso para contarte particularidades de esta Copa del Mundo. Por ejemplo, la historia del árbitro John Kuipers, un holandés que ha dirigido 4 partidos en este Mundial. Es multimillonario, tiene una cadena de supermercados en su país con hartos millones de dólares. Mira. El árbitro del partido, el holandés, el señor Kuipers. Lleva 4 partidos dirigidos en el Mundial, es prenda de garantía. A este holandés no le vienen con cosas. John Kuipers, el holandés, no le tembló la mano con Neymar, a quien lo sacó de una discusión. Le pidió que parara de reclamar por los cobros. Incluso el brasileño lo esperó en el túnel. Le sacó una amarilla por esta reacción. Además, revirtió un cobro de penal a favor de la estrella del Scratch. Neymar, hastiado, le pidió que no lo tocara. Imperturbable, tal como cuando le sancionó este penal a Gerard Piqué el día que Rusia eliminó a España. Penal. Eso es mano y es penal. Eso es mano y es penal, Pedro. Cada persona es especial, pero no se olviden, nosotros los árbitros somos seres humanos, amamos el fútbol, nos atrevemos, tenemos que controlar el partido, pero seguimos siendo personas muy normales. Hi, my name is Björn Kuipers. Hi, I am Björn Kuipers. Millonario exitoso, dueño de una popular cadena de supermercados en Holanda, disfruta de una fortuna valuada en cerca de $15 millones. Por año tiene utilidades entre 2,6 y 4 millones de la misma moneda. Estudió la carrera de administrador de empresas, llegó a tener 3 supermercados pero vendió 2 y ahora se quedó con 1. Como buen hombre de negocios se vio afectado por la ausencia de su selección en el Mundial. No es necesario decorar con el color naranjo de la selección. Si Holanda no está en el Mundial, no tiene sentido. Es malo para el negocio, porque si el país no va al Mundial, la gente compra menos cerveza, menos comida en estos días. Por eso es malo.
Su visión de negocios y su poder adquisitivo es tal que contrató al famoso piloto de Fórmula 1 Max Verstappen para promocionar su supermercado. Es Max Verstappen. Es toda una personalidad en su país, sobre todo en su ciudad natal, Ordensal, donde ha sido distinguido. Incluso realiza diversas charlas. Un millonario que se toma en serio ser árbitro, incluso para algunos está muy bien perfilado para dirigir la final de Rusia 2018. Un referee fuera del patrón común, del que ni Neymar se salvó. Bien, nos despedimos. La invitación mañana para el partido Francia con Bélgica, esta primera semifinal, 2:30 comenzamos con nuestra transmisión. Buenísimo. 12:30. Exacto. Harta previa. Lo mismo el día miércoles para Inglaterra-Croacia. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Gustavo. Chao. Nos vamos a una pausa ahora en 24 Horas Central. Trabajan más que los hombres, ganan menos y reciben pensiones más bajas. Un estudio reveló que las mujeres que están próximas a jubilar recibirán en promedio una pensión que equivale al 19% de su sueldo y que no superará los 105.000 pesos. Rabia, impotencia porque uno no puede hacer nada. Es tremendo porque uno dice, ¿cómo voy a vivir? Un sueldo bajo y que más encima después no te den nada casi. Cuando vamos a pensionarnos, vamos a la pobreza. No son optimistas porque los números no acompañan. Las mujeres en Chile reciben bajas pensiones y las que están cerca de jubilar lo saben. Jimena es una de ellas. Comenzó a trabajar hace 39 años como arsenalera. Ya cumplió la edad legal y comenzó los trámites. Me conté que tenía 40 millones y cada 20 millones son 100.000 pesos. Entonces yo, de mi sueldo que yo tengo ahora, voy a recibir el tercio. Un tercio de su sueldo actual, un monto bajo pero superior al promedio. Según un estudio, las mujeres que hoy tienen entre 50 y 60 años recibirán una pensión que equivale al 19% de su ingreso, menos de la mitad que los hombres. Las mujeres al final de su vida laboral han logrado tener menos de la mitad de los ahorros que logra tener un hombre y ahorros que tienen que distribuir en mayor cantidad de años. Por eso obtendrán en promedio una jubilación que apenas supera los 100.000 pesos, casi lo mismo que la pensión básica solidaria. Es una pena negra que me da, porque yo pienso cuánto voy a ganar y yo sé que no voy a poder vivir con eso, o sea, voy a tener que seguir trabajando. Con eso difícilmente vas a tener una vejez tranquila, porque con el 20% ¿qué haces? La Asociación de AFP tiene reparos con las cifras, piden considerar la cantidad de años que se ahorró, que se cotizó. Sacar cálculos promedios de una persona que cotizó un mes versus una persona que cotizó más de 35 años, obviamente no tiene ninguna lógica. Entonces, de esa perspectiva, este dato es un dato parcial. Lo cierto es que el mercado laboral juega en contra de ellas, en el acceso, permanencia y sueldos. Lo que se requiere es que la gente cotice por más tiempo. Se requiere también incrementos salariales que han estado relativamente estancados en el último tiempo y que aumente la productividad. Difícil realidad que enfrentan miles de mujeres que sin opciones deben seguir trabajando, seguir luchando por sus objetivos. Obvio que yo tengo que pensar en postergar un poco más mi jubilación por eso, porque yo tengo que saber educar a mi hija. Y esta información es de interés para los artistas nacionales y extranjeros, porque hoy la comisión organizadora del Festival de Viña del Mar 2019 entregó las bases para participar en las competencias internacional y folclórica. ¿Cuáles son los requisitos? Visite 24horas.cl y conozca los detalles, además de los premios que pueden ganar los artistas que participen de esta nueva versión del festival. Llegamos así al fin de las noticias en 24 Horas Central. Como siempre, muchas gracias por haberse informado junto a nosotros. Que descansen. Buenas noches.